Saludos, jóvenes. Hemos llegado entonces a la clase que recopila todas las anteriores. La propagación del error en el cálculo de forma. Fíjate, hasta ahora yo te he dado unos datos experimentales. Tú has utilizado una fórmula y has calculado el valor del parámetro. Pero, ¿cuál es el valor del parámetro? ¿Cuál es el error? Bueno, una teoría que está bastante sustentada, o sea, es bien conocida, dice que la propagación del error, cuando empleas la fórmula, tú por emplear la fórmula introduces error. ¿Y cómo se calcula? Bueno, muy sencillo. Tú lo primero que tienes que hacer es ubicar cuántos valores experimentales te están dando. Y luego, por cada valor experimental, tú vas a hacer una derivada parcial. Es decir, el valor experimental se te va a convertir en una variable. Esa variable, en una variable y en una derivada parcial. Entonces tú haces tu derivada parcial y le vas a hacer el cálculo numérico, la vas a meter en valor absoluto y la vas a multiplicar por el error de dicha variable. Ese procedimiento lo vas a repetir por cada una de las medidas experimentales. Luego todo eso se suma y ahí tienes el error. La manera como se escribe eso es la que estás viendo en la lámina. Parece, a veces impresiona, pero es sumamente fácil y sumamente sencillo. Tú lo único que tienes que hacer es abrir los ojos y tener tus herramientas que te voy a pedir que la tengas ahorita en la mano. Primero que todo, tu calculadora, tu cuaderno de laboratorio y por supuesto algo con que anotar. Esa es tu herramienta de trabajo, porque tú lo que tienes que hacer es una persona detallista y sobre todo ponga a trabajar la calculadora, que la calculadora te haga el trabajo duro. Eso es lo importante. Recuerda que no estás en un curso de matemática ni de derivadas parciales. Tú estás en un curso de laboratorio, entonces tu calculadora que haga el trabajo duro. Vamos a hacer un problemita rapidísimo de la segunda ley de Newton. Yo creo que es la ecuación más usada en ingeniería. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, fíjate, el problemita te dice que la masa, alguien las midió experimentalmente y te dice que vale 12,25 más o menos 0,05 kilogramos. Eso significa, jóvenes, que es una medida experimental porque tiene su delta. También midieron la aceleración y te dice que es 1,33 más o menos 0,01 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, como nos están pidiendo la fuerza, rápidamente fuerza igual a masa por aceleración, 12,25 que vale la masa por la aceleración que es 1,33, aplico la regla que ya aprendimos y llego 16,3 newton. Listo. Estamos listos. Ya la primera parte se acabó. Calculé mi parámetro, como ya lo hemos hecho anteriormente. Ahora vamos a hacerlo nuevo. Como la masa es un valor experimental, hay que hacer la derivada parcial con respecto a la masa de F. Bueno, fuerza igual a masa por elevación. Si voy a derivar la masa está elevado a la 1. M a la 1, o sea que bajo el 1 y 1 por 1 es 1. O sea, es como tú derivas X. Pues. Derivada de X, 1. Bueno, derivada de la masa es 1. Pero me queda la aceleración. Recuerda que es masa por aceleración derivada de la M, 1 por A. Listo, terminé con esa derivada. Luego voy con la derivada con respecto a la aceleración
porque la aceleración es el otro valor experimental. Hago mi derivada, igual, derivada de A, diferencial de A es 1, me queda M. Y luego, escucha bien, aquí es donde tú tienes que ser astuto. La fórmula que yo te di arriba es una fórmula general. Tú la tienes que convertir en la fórmula particular de tu trabajo. Entonces, como estás hallando el error de la fuerza, vas a colocar derivada de la fuerza con respecto a M, valor absoluto, por el diferencial de M. Eso es muy característico. Si derivas contra la masa, la derivada la vas a multiplicar por el delta M. Más la derivada de la derivada parcial de la aceleración, valor absoluto, como estás derivando con la aceleración, vas a multiplicar por el error de la aceleración. Y listo. Armamos la delta F. Ahí tienes la ecuación. Se sustituyen los valores. Fíjate, la aceleración vale 1.33. Delta M, bueno, buscamos delta M, vale 0,05. Luego, la masa vale 12,25 y delta A vale 0,01. Escúchame bien, se sacan las multiplicaciones primero, se suma, se saca todo y me da 0,2. Yo aspiro y espero que tú seas capaz de llegar a ese valor. Y tenemos la segunda parte. Y ahora, nada menos y nada más, nos toca presentar el resultado. Entonces, 16.3 newton, más o menos 0.2 newton. Y ese es el resultado final. Ese es el objetivo de hoy. Y ese es el objetivo del laboratorio. Perdón. Entonces, fíjense. Aquí observa que el resultado final, la parte del parámetro tiene un decimal y el error tiene un decimal. Eso es muy importante. El resultado final siempre tienen que tener el mismo número de decimales. Si por alguna razón no te dan los mismos números de decimales, tienes que redondear. Eso es muy importante. Entonces, fíjate. En resumen, si tú tienes dos medidas experimentales, tú vas a hacer dos derivadas. Y cada derivada la vas a multiplicar por el error correspondiente de la variable con que se deriva. O sea, de la variable independiente en este caso. Hay otro detallito más. Deja que tu calculadora haga el trabajo. Aquí no es muy importante los despejes, los arreglos. No, casi siempre es así. Entonces, fíjate esta manera de proceder. En el próximo ejercicio te voy a enseñar una forma todavía más rápida de resolver el problema. Vamos adelante entonces. En este segundo ejemplo, te estoy dejando arriba la fórmula matemática del error, la cual tenemos que personalizar según las exigencias del problema que nos exijan. En este caso nos están dando la masa con su error y la energía cinética con su error. Y nos piden calcular la velocidad, más o menos su delta. Entonces la energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Despejo la velocidad, la raíz de 2g sobre m. Y más rápido que la velocidad del chisme en banda ancha. Sustituyo los valores. Me doy cuenta que el 2 es una constante, pero no influye a la hora de la cifra significativa. Y mi resultado es 0,671 metros sobre segundo. Ya mi primera parte está lista. Ahora bien, como la energía tiene delta, se considera una variable, entonces voy a hacer la derivada parcial de la velocidad con respecto a la energía. Muy bien, como es una raíz fiel a lo que te expliqué en la clase pasada, la raíz se deriva
1 sobre 2 por la misma raíz. Y arriba en el numerador va la derivada del argumento de la raíz. Muy bien. Dentro de la raíz hago la derivada con respecto a e. E está elevado a la 1, es decir que su derivada vale 1 y me queda 2 sobre m. Aplico la doble c. El 1 que me falta lo pongo debajo de la raíz, aplico mi doble c y me queda el resultado 1 entre m que multiplica la raíz. Perfecto. Sustituyo los valores. Actúo como un novato. Meto todos los valores y aún así obtengo el valor correcto, 0,0737. Respeto siempre las normas de multiplicación y raíz y listo. Ya vas a ver por qué estoy actuando como un novato. Bueno, terminé esa derivada. Ahora agarro la fórmula de velocidad y la voy a derivar con respecto a la otra variable, que es la masa, porque la masa tiene delta. Muy bien, entonces hago la derivada de la velocidad con respecto a m. Como es una raíz, 1 sobre 2 por la raíz. La derivada interna va en el numerador. Pero me doy cuenta que la m está a la menos 1. Eso significa que m a la menos 1, la derivada es menos m a la menos 2. O sea que me queda 2e sobre m cuadrado negativo. Aplico nuevamente la doble c, pongo el 1 abajo. Bueno, ya tengo esa expresión. Pero ahora trabajo mejor. Hago la cosa con más. Soy más astuto. Yo me doy cuenta en este momento que la raíz 2e sobre m es la velocidad. Y esa raíz completa vale 0,671. Entonces, en vez de meter los valores dentro de la raíz, no. Pongo el valor 0,671 de una vez. Y fíjate lo simplificado que se ve visualmente esa derivada. Compara cómo se ve la de arriba y compara cómo se ve la de abajo. La de abajo, a pesar de que es más compleja, hoy se ve más fácil. Pongo a trabajar mi calculadora, respeto las normas y escribo 0,016566 es el resultado. Ahora bien, tienes que evitar, sobre todas las cosas, escuchar cantos de sirena. Si tú pides ayuda, a lo mejor un profesor de matemáticas, un estudiante te dice, mira, pero vamos a simplificar la masa. La masa la metemos dentro de la raíz, simplificamos las de abajo, me queda una raíz más sencilla. No, nada de eso. Eso no te conviene. Uno de los objetivos de la clase de hoy es que aprendas a decidir bien qué es lo que te conviene. Fíjate, mientras tú estés derivando una raíz cuadrada, deja esa raíz siempre igual. Porque al tú tener el valor de la raíz, toda la raíz la vas a sustituir por un número, que en este caso es 0,671. Fíjate que no la vayas a destrozar, no la vayas a simplificar, no le vayas a dar la vuelta tampoco. Déjala tal cual como está, que la calculadora tuya no se cansa y la calculadora tuya funciona bien. ¿Ven? Entonces, recuerda que no estás en un curso de matemáticas 1, ni un curso de matemáticas 3, ni un curso de matemáticas parciales. No, es un curso de laboratorio y la calculadora es tu herramienta. Muy bien. Entonces ve, ya tengo las dos derivadas. Y vengo y voy a hacer el resultado final. Voy a construir mi ecuación. Delta B, estoy calculando velocidad, el objetivo es calcular delta B, es igual a la derivada de B con respecto a E, valor absoluto multiplicado por el error de E, más la derivada de B con respecto a M, valor absoluto multiplicado por M. Fíjate, lo hice a propósito. Date cuenta que la derivada de B con respecto a M es negativa, pero el valor absoluto te la va a cambiar a positiva. Eso es fundamental. Introduzco los valores y obtengo 0,004. Por supuesto, toda esta clase tú tienes que repetirla y hacerlo con tu calculadora, con tu cuaderno, con tu lápiz, para ver si consigues esos valores.
Luego que tienes el error del delta, bueno, ensamblas tu resultado, la velocidad más o menos tu delta, y el resultado final es 0,671 más o menos 0,04 metros sobre segundo. Ese es el valor de la velocidad que tú vas a reportar. Ahora tienes que tener en cuenta, tienes que chequear, revisar, como lo quieras ver. El número de decimales de la velocidad final, o sea, de la velocidad que estás calculando, y el número de decimales del error tienen que ser los mismos. Fíjate que hay 3 decimales de velocidad y hay 3 decimales de error. Eso siempre tiene que ser así. Si por alguna razón difieren en el número de decimales, entonces tienes que redondear. Tienes que redondear para que queden los dos iguales y con menos decimales. Eso es muy importante. Entonces fíjate, en resumen, se agarra la fórmula, se hacen las derivadas parciales y luego las derivadas parciales se meten en valor absoluto y se multiplican por el error correspondiente. Fíjate que si tú derivas con respecto a E, se multiplica por delta E. Si derivas con respecto a M, se multiplica por delta M. Eso es muy importante. Ok, entonces fíjate. El último consejo es, fíjate que de B de M es negativo y el profesor se va a fijar a ver si tú consigues ese negativo. Pero después el profesor quiere captar que tú lo cambies cuando lo metas en valor absoluto. ¿Ve? No se te ocurra restar al final. Siempre ahí es una suma porque el error crece. Por eso es que se llama propagación de error. Ok, vamos a ver este tercer ejemplo a un estilo más matemático, más teórico. Me están dando z como una fracción y me están dando el valor experimental de x, 8,5 más o menos 0,4, y me están dando una constante b que claramente es de ajuste. Fíjate algo. Primero principal, no hay unidades. Bueno, si no hay unidades, no hay unidades. Segundo, me están dando una sola variable x. Bueno, si tengo una sola variable x, voy a hacer una sola derivada. Por cierto, si te dan 3 variables, tienes que hacer 3 derivadas. Perfecto, entonces, muy bien. Bueno, a lo que vinimos. Vamos a agarrar z, metemos todos los valores de una buena vez y obtengo el valor. Ahora, aquí es donde yo quiero advertirte algo. Acuérdate que la constante b tiene 3 cifras significativas, pero la constante b no se toma en cuenta a la hora de las cifras no se toma en cuenta a la hora de las cifras significativas porque las constantes no influyen en las decisiones. El otro consejo que tienes que tener aquí es el logaritmo de 8,5 más 1, que termina siendo el logaritmo de 9,5. Lo hice a propósito. ¿Ve? Si tú calculas el logaritmo de 9,5, él te va a arrojar una gran cantidad de cifras significativas, pero tú debes de redondearlo a 2. Y ese es el valor que vas a usar. Porque si utilizas el logaritmo con todos los números, posiblemente te va a introducir un error más adelante. Recuerda que tú tienes que ir paso a paso. Y ese ejemplo que te estoy advirtiendo, lo tienes que tener en cuenta siempre. Si te dan un logaritmo, una raíz, una exponencial, y dentro hay valores experimentales, tú tienes que sacarlo, redondearlo y colocarlo. Y después seguir con el cálculo. Bueno, con esa advertencia calculamos z y básicamente tenemos 24. Fíjate que también lo hice a propósito. El resultado no tiene decimales. Bueno, no hay problema, el resultado no tiene decimales. No pasa nada. Ok. Vamos ahora a hacer
la derivada con respecto a x, pero como tengo una sola, no es parcial. Es una derivada normal de matemáticas 1. Muy bien, vamos a hacerlo. Tenemos un cociente. Empiezo por debajo. El segundo al cuadrado. Entonces agarro logaritmo de x más 1 y lo elevo al cuadrado. Fíjate cómo lo elevo. No es que coloco x más 1 al cuadrado. No, lo meto entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Aunque lo correcto, lo más elegante, es colocar ln al cuadrado de x más 1. Eso es lo que normalmente se utiliza, pero yo lo dejé así para evitar confusión. Ok, estoy haciendo la derivada, voy derivada del primero. Bueno, la derivada del primero evidentemente es 2x. Entonces me queda 2 por b por x. Por el segundo sin derivada. Entonces me queda el logaritmo de x más 1. O sea, me queda 2bx por logaritmo de x más 1. Menos, abro paréntesis, porque eso se tiene que restar. Paréntesis. El primero, b por x cuadrado. Derivada del logaritmo, 1 sobre x más 1 por la derivada interna, que es 1. Y estamos listos. Fíjate, joven, que el error de los estudiantes es que esa fracción 1 sobre x más 1, lo correcto, lo que tiene que quedar en el numerador. Ella no puede pasar hacia la parte de abajo donde está el logaritmo. No, ella se tiene que quedar ahí. Ahora bien, en este momento tú tienes que tomar tu decisión. Ya hiciste tu derivada. Profesor, pero vamos a sacar mínimo. Ahí es donde yo quiero enseñarte en la clase de hoy. Tú tienes que tomar tus decisiones y buscar lo que te conviene. Si tú te pones a sacar mínimo, lo que tú vas a hacer es literalmente perder tiempo. En este caso, porque tú no ves que no vas a poder simplificar el logaritmo, porque el logaritmo se te va a terminar siendo una resta y eso va a perder su esencia. No vas a lograr nada. Si tú no vas a lograr nada, deja eso así como está. Fíjate, en la vida hay detalles. Por ejemplo, si tú vas a hacer un negocio y el negocio no te va a dar ganancia, simplemente no lo hagas. Si tú vives más o menos cómodo o feliz y te vas a buscar una pareja y la pareja lo que va a contribuir a tu vida es echarla a perder o traer más problemas o vivir de manera incómoda, no, entonces no dejes ese paso. Simplemente mantente soltero. Es muy importante, jóvenes, sobre todo ustedes que están en una etapa de juventud, pues, que son jóvenes, pues, a lo mejor no han hecho familia, están buscando pareja, están buscando emigrar. Siempre trata de buscar algo que te convenga, sobre todo si eres mujer. O sea, a lo largo de mi vida yo me doy cuenta que las mujeres que se valoran y no pierden el norte y tienen ganas de superarse, generalmente se asocian con gente que quiere superarse. Y esa combinación es buena, sobre todo si eres mujer, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo le decía a mis alumnas, entre lo que te gusta y lo que te conviene, agarra siempre lo que te conviene. Entonces, fíjate, en este caso, a ti no te conviene mover nada. Volviendo aquí al trabajo, tú dejas eso así como está y pones a trabajar tu calculadora. Entonces, fíjate, yo sustituí los valores y cometí un error de novato porque puse el logaritmo de 9,5. Este es lo que tú harías y eso es lo que te quiero llamar a la reflexión. En vez de colocar el logaritmo de 9,5, yo tenía que colocar el valor del logaritmo de 9,5 redondeado y todo me hubiese salido perfecto en un solo tiro. De hecho, yo lo hice así
pero te lo dejo aquí para que tú veas el error. O sea, no el error, que no estás haciendo las cosas como te conviene, lo estás haciendo como un novato, pues. No, ese logaritmo 9,5 no va ahí. Ahí va a sacar en la calculadora el logaritmo de 9,5, redondear las dos cifras significativas y ponerlo ahí. Esa era la jugada correcta. Bueno, una vez, recuerda que de un lado tienes que hacer la multiplicación. Tienes primero que todo, recuerda que tienes que dividir eso, porque primero se hace las divisiones y luego se hace la resta. Recuerda eso, no se te vaya a olvidar la clase anterior que yo te decía que primero multiplicación y división y luego la resta. Recuerda que el denominador ahí tienes que distribuirlo. Ok. Eso te va a dar 4,6. Hiciste tu derivado. Ahora, fíjate el error de z. Delta z es el valor absoluto de la derivada de z con respecto a x por delta x. Y como no hay más valores, bueno, eso está listo. Se saca la cuenta y te da 2. Y luego el resultado final. Z es 24 más o menos 2. Como no hay unidades, bueno, se quedó así. ¿Ves? Ahora, regla básica que debes tener en cuenta a la hora de hacer los problemas. La regla básica es 1. El delta nunca debe tener más de 2 cifras significativas. O tiene una o tiene 2. Más de eso no pierde el sentido. Eso es lo que te dice la teoría, ¿verdad? La más importante de todas, a la hora de presentar el resultado final, tanto el parámetro como su error tienen que tener los mismos números de decimales. Fíjate que en este caso no hay decimal. Fíjate que z es 24 más o menos 2. ¿Cuál es el valor máximo? 26. El valor mínimo, 22. Y el valor más probable, 24. ¿Ven? Ahora, si por alguna razón el parámetro no tiene el mismo número de decimales que el error, tú tienes que redondear uno de los dos. ¿Ves? Por supuesto, se va a redondear que tenga menos decimales. Ajá, pero vas a redondear. No se te ocurra agregar 0, porque si agregas 0, aumenta la cifra significativa. Recuerda que redondear es quitar, no es agregar. Para finalizar ahora, dirígete a la clase número 2, aquella de perímetro y área, y resuelve los 8 problemas que te dejé ahí. Pero ahora calculando el delta del parámetro que te están pidiendo. No vamos a gastar, no vamos a proponer más problemas, sino esos 8. Con eso son suficientes. Faltarían 2 más que involucran exponenciales, pero eso se los paso en el aula. Con eso creo que estamos listos. Así que dirígete a la clase número 2 y resuelve el problemario que está ahí con delta ahora. Claro, si te piden calcule la velocidad final, bueno, ahora es velocidad final más o menos delta velocidad final, por ejemplo. Ok, suerte con eso.